Vamos a empezar a ver ahora funciones de Excel que nos van a permitir acceder a diferentes lugares de nuestra base de datos de una hoja a otra sin necesidad de introducir los datos más de una vez. Las funciones que vamos a ver en esta primera etapa es la función buscar B, que significa buscar B de vertical, que la vamos a ver en castellano para el uso en la computadora y en inglés para el uso en los teléfonos celulares. En nuestra clase 4 estuvimos analizando una situación problemática que era cómo hacer la factura de un comercio minorista. Para ello habíamos pensado en que nuestro comercio minorista contaba con una base de datos que tenía los datos de los clientes, los datos de los empleados, los datos de los productos y que estas tres tablas iniciales nos iban a servir para elaborar la factura. A su vez la factura iba a constar de dos partes: lo que era el encabezado de la factura, que en este ejemplo se llama tabla factura, y lo que es la descripción de la factura. Ahora bien, cuando yo elaboro el encabezado de la factura, tengo que poner obviamente el número de factura, que es el campo clave, porque es el campo que no se va a repetir en ninguna parte. Toda factura tiene un número único y que le es propio. Y luego tenía que poner el número de cliente. No iba ya a cargar el nombre del cliente, porque el nombre del cliente lo tengo cargado en la tabla clientes. Y como indica el modelo entidad-relación, una cosa importante para una base de datos, para que la base de datos sea eficiente, es no repetir la información, la misma información en diferentes lugares de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo el nombre del cliente lo tengo, el apellido y el nombre del cliente lo tengo guardado en la tabla clientes, ya no lo voy a repetir en la tabla factura. Y ahora vamos a ver de qué manera puedo relacionar esto, el nombre del cliente, con mi tabla factura para que aparezca en mi tabla factura el nombre del cliente. Lo mismo sucede con los productos. Sí voy a poner en la tabla de factura el número de producto, ¿sí?, cuando haga la descripción de la factura, pero no voy a poner la descripción del producto porque ya está cargada en la tabla productos esa información. Entonces tengo que ver de qué manera lo puedo conectar con la descripción de la factura. Ahora bien, todo esto que estamos hablando acá teóricamente lo tenemos que poder volcar en Excel, y para eso ya habíamos visto en la clase anterior cómo íbamos a llevar esa información a Excel. Vamos a tener en Excel por cada una de las tablas una hoja de Excel con el contenido de cada una de esas tablas. Hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. Ahora bien, la tabla clientes va a tener la misma información que habíamos visto aquí teóricamente: el apellido, el nombre, el DNI, un número de cliente, que va a ser un número único para ese cliente que no se va a repetir, la dirección, el teléfono, el email y la fecha de nacimiento. Si vamos a la tabla clientes, vemos que tiene el número, el apellido, el nombre, el DNI, la dirección, bueno, la localidad le agregué acá que no estaba en la otra tabla, el teléfono y el email. Lo mismo sucede con la tabla empleados. La tabla empleados va a contar con el número de empleado, el cargo que ocupa, el apellido, el nombre, el DNI, la dirección, el número de teléfono. La tabla productos va a tener el número de producto, a qué sección pertenece, el nombre del artículo, la fecha, el país de origen, la fecha de importación, el país de origen y el precio. Para la factura tenemos el número de factura, el número del cliente, el número de empleado, la fecha y el tipo de factura. Ahora fíjense que yo he dejado acá dos columnas en blanco que dice apellido y nombre a continuación del número de cliente y apellido y nombre a continuación del número de empleado. ¿Qué significa esto? Que yo querría que en estas celdas apareciera el nombre y el apellido del cliente 101. Pero el nombre y el apellido del cliente 101 lo tengo en la tabla clientes. Y ya sabemos que el modelo entidad-relación dice que no tenemos que repetir esa información. No sería correcto que yo acá escribiera el nombre, que tuviera que ir a la tabla cliente en primer lugar para fijarme que el 101 es González Darío, y venir acá al encabezado de factura y escribir González Darío. Porque estaría dando lugar a redundancia de información y porque además, cuantas más veces tipiemos
un dato, más posibilidades tenemos de equivocarnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que Excel busque el nombre en la tabla que corresponde y que lo ponga en esa posición en la que yo la quiero tener. Ahora bien, lo primero que voy a hacer es a cada una de mis tablas, a los rangos de información que tengo, pongamos que dejo espacio para cargar más clientes. Y esta es toda mi tabla clientes. Entonces, a este rango de información donde tengo todos los valores, todos los datos de los clientes, lo voy a llamar al rango, en lugar de llamarlo el rango A2 a H25, lo voy a llamar clientes. Acá, en el cuadro de nombres, escribo clientes y presiono Enter. Lo mismo voy a hacer con la tabla empleados. Voy a seleccionar todos los datos de los empleados y voy a dejar espacio para mayor cantidad de datos. Y a ese rango seleccionado lo voy a llamar, voy a seleccionar nuevamente, lo voy a llamar empleados. Presiono Enter y lo mismo hago con la tabla productos. Selecciono todos los datos de mi tabla productos. Puedo seleccionar más por si voy a agregar en el futuro más productos. Igual puedo cambiar el rango de selección y la llamo productos. Esto es nombrar rangos de celda. Entonces, voy a mi encabezado de factura y donde dice apellido y nombre, lo que voy a hacer es ir a buscar el apellido a la tabla clientes. ¿Y cómo hago esto? Vamos a usar una función primero en forma parcial y después vamos a ir completándola. Para buscar un valor en otra tabla o en otra hoja, lo que voy a hacer es escribir igual buscar B. La función buscar B se refiere a buscar en sentido vertical, por eso la B. Abro el paréntesis y le digo, ¿qué es lo que tiene que buscar? Tiene que buscar el número de cliente que tengo al lado. En este caso lo tengo en la celda B2, es el número de clientes en 101. Separo con una coma. ¿Dónde lo va a buscar? En el rango clientes que acabo de crear. Fíjense que acá me aparece ya el rango clientes. Del rango clientes, ¿qué número de columna va a buscar? La columna 2, donde están los apellidos. Vuelvo al encabezado y le digo que busque la columna 2. Y luego pongo la palabra falso para asegurarme. Fíjense que me aparece la opción verdadero o falso. Si pongo la opción verdadero, si no encuentra la coincidencia exacta, busco una coincidencia aproximada. Para que encuentre la coincidencia exacta, yo voy a poner falso. Cierro el paréntesis y si presiono Enter me aparece González. Pero yo quiero que me aparezca el nombre y el apellido. Tendría que usar otra columna para el nombre y poner otra función buscar B, como la que hice recién, para que me aparezca el nombre también además del apellido. O puedo unir el valor de ambas columnas. Para eso voy a utilizar una función que se llama concatenar. Concatenar significa unir o hacer cadenas. Entonces, ¿qué voy a concatenar? Voy a concatenar el apellido con el nombre para que me lo guarde todo en una sola celda. ¿Cómo hago eso? Escribo igual, concatenar, abro paréntesis. ¿Y qué es lo que quiero concatenar? La búsqueda que hice antes, la búsqueda del apellido. Entonces voy a poner buscar B, como puse recién, abro paréntesis, el valor de la celda B1, en el rango clientes, la segunda columna donde está el apellido, falso, cierro. ¿Con qué lo quiero juntar a eso?
lo quiero juntar con, primero voy a poner una coma de separación y voy a poner entre comillas, coma, espacio, porque siempre saben que después del apellido, cuando pongo primero el apellido y después el nombre, va apellido, coma y después el nombre. Entonces, cierro comillas, coma otra vez, ya estoy juntando el apellido con la coma. Y ahora voy a poner el resto de lo que quiero juntar. Entonces vuelvo a escribir, buscar B, y abro paréntesis. El mismo número de cliente, en la misma tabla clientes, pero ahora va a ser en la columna 3. Y nuevamente voy a poner falso. Cierro el paréntesis de la función buscar y cierro el paréntesis de la función concatenar. Presiono Enter, ¿sí? Y ahí me aparece González Darío. Fíjense que yo lo copié en la celda de abajo, me equivoqué. Voy a borrar el de la celda de arriba y voy a llevar todo esto que escribí a la celda superior, a la altura del 101, que es González Darío. Una vez que lo hice para González Darío, tiro hacia abajo y completo y adapto esa función que puse concatenar con los dos buscar, el buscar del apellido y el buscar del nombre, ¿sí? Y me queda el nombre sin haberlo escrito por segunda vez. Yo lo escribí solamente en la tabla clientes y ahora lo tengo en la tabla encabezado de factura. Lo mismo voy a hacer con el nombre del empleado, el nombre y el apellido, pero en este caso está en la tabla empleados. Fíjense que el apellido ahora está en la columna 3, A, B, C, 1, 2, 3, y el nombre en la columna 4, ¿sí? Del rango empleados. Entonces voy al encabezado de factura y otra vez voy a concatenar toda la información. Concatenar, abro paréntesis, buscar B, vuelvo a abrir paréntesis. ¿Qué va a buscar? Ahora el número de empleado, que lo tengo en la celda D2. ¿En qué tabla? En la tabla empleados. ¿En qué columna? Primero en la columna 3 dijimos, y pongo otra vez falso para que me busque el valor exacto. Cierro esa función buscar, pongo una coma, abro comillas, porque esta es una cadena de caracteres, coma, espacio, cierro comillas, coma otra vez y otra función buscar. Buscar B, ahora voy a buscar el nombre. ¿Dónde? ¿De quién? Del número de empleado que tengo en la celda D2. ¿En qué tabla? En la tabla empleados. ¿Qué columna? La columna 4. Y vuelvo a poner falso para que me busque exactamente ese valor. Cierro la función buscar y cierro la función concatenar. Con los paréntesis que corresponden, presiono Enter y acá tengo que el empleado 201 es Ramírez Juan Francisco. Tiro hacia abajo y ahí tengo todos los nombres de los empleados que hicieron alguna factura. El procedimiento que describimos para el encabezado de factura lo vamos a utilizar para la descripción de la factura. En el encabezado utilizamos la opción buscar para el nombre y el apellido tanto del cliente como del número de empleado. Ahora en la descripción